Buenas tardes con todos los participantes en este curso nacional. El día de hoy tenemos la ponencia titulada Modelos Internacionales de Discusión Clínica desde los Grand Rounds a los Morning Reports. El ponente de este día es el doctor Juan Carlos Mesa García, el cual es médico internista e intensivista, posee una maestría en gestión en salud y maestría en educación con mención en docencia virtual. Es capitán de navío de la Marina de Guerra del Perú en situación de retiro, además de coordinador del residentado en la Oficina de Docencia e Investigación del Centro Médico Naval, SMST, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, instructor del Centro de Simulación y Aprendizaje de la Facultad de Medicina de San Fernando, director médico del Centro de Entrenamiento Peruvian Life Support Trainer, faculty de los cursos ACLS, AJA y del PHTLS, NAEM del PLST, instructor de diversos cursos, presidente del subcomité de estándares del CONAREM, además de miembro del comité de calidad del CONAREM, miembro del equipo del ENAN-ASPEFAN, miembro de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva y miembro de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. Sin más que agregar, bienvenido doctor a la ponencia del día de hoy y espero todos la aprovechemos. Bien, muchas gracias por la gentil invitación. Vamos a tocar el tema que se ve en pantalla sobre modelos internacionales de discusión clínica desde un abordaje un tanto orientado a cuáles son las ventajas o desventajas, pues sobre todo el impacto en el aprendizaje y el impacto en la salud de los pacientes. Voy a compartir una presentación. Bien, entonces vamos a hablar sobre estos modelos, sobre todo, como le comentaba, centrarnos un poquito en el impacto que pueden tener, porque la idea es que hagamos o veamos modelos que nos sirvan un poco más que otro de repente, ¿no? Este es el código QR de presentación, el que se puede tomarle foto para que pueda entrar a esta presentación que voy a hacer. Al finalizar la presentación está toda la bibliografía consultada, que les puede servir de referencia para algo que de repente por ahí nos interesa. Este mismo código QR, al igual que el enlace, lo voy a poner al final también de la presentación. Bien, como ustedes saben, la medicina moderna ha cambiado. Ha cambiado en el tiempo y el COVID-19 nos mostró la necesidad del abordaje integral, ¿no? Del abordaje colaborativo dentro de un gran complejo global que nos trajo toda esta patología. Asimismo, los modelos de discusión efectivos lo que intentan es fomentar un poco el aprendizaje participativo, el pensamiento crítico, la colaboración interprofesional, que vamos a ver qué tan importante es, y la atención centrada en el paciente, ¿no? Y lo que he tratado de traer ahora es un pacto tangible, algo que nos pueda medir en la implementación de estos modelos, qué cosas nos mejora, ¿no? Desde el punto de vista de aprendizaje, porque entiendo que la mayoría de ustedes son alumnos, y la parte también médica, ¿no? Y sobre todo también centrarnos en el impacto en los pacientes, ¿no? Qué cosas salva vidas, qué cosas mejora procesos. La importancia de la educación clínica en la medicina actual, indudablemente, es un tema complejo, dado sobre todo en el tema de nuestra institución en el país, que la salud pues está fragmentada, como ustedes saben, existen varios sectores, y eso no permite pues que tengamos un modelo que nos permita compararnos entre nosotros y que pueda mejorar en el tiempo, ¿no? Entonces hay varios modelos que se usan, y eso es una brecha que hemos comenzar a tratar de disminuir. Y entiendo que este espacio justamente es para eso, para ver qué modelos se pueden aplicar, ¿no? El desafío entonces es que a través de estas discusiones también adquiramos competencias, porque el objetivo es que ustedes aprendan, ¿no? O que sean más competentes que los médicos formados, que tengan un mejor impacto en la salud del paciente o pacientes que atiendan. Entonces, si hablamos ya de competencias, que es una forma de adquirirlas, ¿no? Habría que definirla. Esta es una definición de José Moya muy genérica, pero que nos simplifica un poco lo que queremos buscar. Competencia es la forma que una persona utiliza todos sus recursos para resolver una tarea definida en un contexto determinado. Esto es, en el ámbito médico, todos los saberes, todo lo que conoce, todos sus conocimientos y habilidades para resolver un problema en un contexto determinado, es decir,
en una determinada patología, en un determinado caso clínico, de manera que se vuelve competente cuando puede resolver todas las competencias que requiere. En nuestro país, el Ministerio de Salud ya sacó un documento técnico donde están los 13 dominios, ¿no?, con las competencias que todo médico egresado debe tener. Y cada especialidad pues tiene sus propios dominios y competencias, ¿no? Eso es lo que se espera cuando un médico, perdón, un alumno entra a una facultad, en este caso de medicina, entra como un alumno novato, ¿no es cierto?, al lado izquierdo, y se espera que a través de los años, ¿no es cierto?, los 7 años de carrera, termine como un médico relativamente experto, titulado, ¿no es cierto?, inscrito al Colegio Médico de Perú, registrado en la SUNEO, y que haya adquirido competencias de estas 13, por ejemplo, que tenemos en nuestro país, a través de varios modelos que podemos verlo en el de aprendizaje, como el que vemos aquí, que esta pirámide que está un poco echada es la pirámide de Miller, ¿no?, que trata de dar a entender que al principio la persona va a tener que aprender a leer la parte cognitiva y sabe, luego sabe cómo hacer, luego va a mostrar cómo lo hace hasta que finalmente hace, ¿no? Hace las competencias de los médicos que son egresados. Y yendo un poquito más profundo en el aprendizaje, para que ustedes recuerden y se enfoque también en lo que vamos a ver ahorita, cuando comenzamos a aprender medicina o una carrera o cualquier tipo de aprendizaje, uno lo que primero es comienza a leer, ¿no? Comienza a leer, que es la base de esta taxonomía de Bloom, que es un enfoque de cómo aprendemos, y comenzamos a explicar la teoría, ¿no? Comenzamos a explicar la teoría de lo que leemos de la patología, de la anatomía, de la fisiopatología. Aprendemos a tener definiciones, conceptos, incluso memorizamos estructuras, ¿no? Los huesos del cráneo, los músculos, básicamente memoria, teoría, definiciones. Es la parte más básica de los conocimientos. En la medida que comenzamos a entender, a comprender, ya comenzamos a construir significados un poco más complejos, ¿no es cierto?, como las clasificaciones, dar ejemplos. Si seguimos aprendiendo en el tiempo, ¿no?, en el tiempo que avanzando, ya aplicamos, comenzamos a incorporar estos conocimientos o procesos para solucionar problemas. ¿Cómo hacer, por lo pronto, definir cuál es el problema principal, hacer diagnóstico sindrómico, ¿no? Comenzamos a ver esa parte. Luego comenzamos a analizar, ¿no?, a separar los elementos y diseminar información para aprender nuevos significados, ¿no? Ya comenzamos a avanzar un poco más en nuestro entendimiento, para finalmente evaluar, ¿no?, reuniendo la información con el fin de hacer una crítica y juzgar razonablemente y crear, ¿no? Crear, reformular la información para crear, planear, producir algo totalmente nuevo lo aprendido. Estas son las fases que Bloom nos hizo entender de cómo aprendemos y cómo avanzamos en ese entorno, en este caso la carrera de medicina. Y este es otro tipo de teoría que no va a ser para lo que vamos a ver ahora, ¿no?, que es el ciclo de Kolb. El ciclo de Kolb es un enfoque que se basa en un aprendizaje experiencial, donde después que hemos tenido una experiencia concreta, que hemos visto un paciente o que hemos discutido un paciente, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, o problema real o concreto, vamos a tener una experiencia que me permite evaluar un poco esa competencia o esa tarea que quiero hacer, ¿no? Esa experiencia es lo que voy a tomar de base para hacer una observación reflexiva a través de repente en forma personal, ¿no?, con una autoevaluación, o a través de un facilitador, que es nuestro tutor, un docente, que nos promueve debates, ¿no? Y aquí viene un poco la parte que queremos ver de discusión clínica, y discutimos y conversamos y hacemos una observación reflexiva de lo que acabamos de vivir, pues en base a una experiencia, ¿no?, que es lo que hacemos principalmente en la parte médica, ¿no? Luego que hemos hecho esta observación reflexiva, hacemos una conceptualización abstracta, ¿no? Ya agarramos y reconocemos el trabajo hecho, corregimos errores, hacemos guías de apoyo para uno por la parte docente y vamos construyendo un poco más, ¿no?, en base a una experiencia, para finalmente hacer una experimentación activa en base a lo que hemos aprendido, nos realimentamos, evaluamos los conceptos aprendidos y nuevamente vamos a la experiencia, ¿no? Y vamos así aprendiendo en el tiempo, y los médicos hacemos, ¿no?, diagnósticos con un análisis reflexivo, como hemos visto, pero también reconocemos patrones, hacemos diagnóstico con patrones, ¿no? Y bien, entonces todo esto es para entender cómo aprendemos, ¿no es cierto?, cómo podemos enfocar los diferentes ángulos para adquirir competencias. Y tenemos que entender las competencias pueden ser de varios tipos, ¿no? Pero se pueden clasificar en esto para tratar de verlo un poco más sencillo, en las competencias no técnicas, blandas, genéricas o transversales,
que son comunes a todo a lo largo de la carrera, como el liderazgo, los aspectos comunicacionales, ¿no? El aspecto social, ¿no? Son cosas que vamos a tenerlo siempre, respeto por el paciente, y las específicas, que son propias de la carrera, en este caso de medicina, ¿no? Cómo atender a un paciente, cómo hacer una cirugía, un procedimiento, hacer un diagnóstico, ¿no? Son cosas muy específicas de la carrera de ser médico. Entonces, bajo la mirada que hemos tenido, este es otro enfoque de Miller, ¿no? Un psicólogo, que nos mostró estas fases, ¿no? Pero encaminado ya a la evaluación. Que al principio, como conversamos, lo que intentamos es leer para saber la parte cognitiva. Una vez que ya nos empapamos, sabemos cómo hacer, pero todavía no lo hacemos, ¿no? Miramos nada más. Luego nos da un poco de ayuda, de repente ya podemos hacer un procedimiento y mostramos cómo hacer, ¿no es cierto? Para finalmente hacer, ¿no? Hacer completamente una atención médica, un procedimiento, una cirugía, repito. Y todo el tiempo, estas son las competencias. Y las competencias tienen mucho más detalle, pero el corazón son los conocimientos que conversamos al principio, las actitudes de un buen profesional y las habilidades, sobre todo psicomotoras, ¿no? La mano. Y para este tipo de, digamos, de entendimiento, lo que hay que entender es que son diferentes tipos de evaluación, que tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Pero también con la evaluación. Para ubicarnos un poquito lo que vamos a hacer. En esta primera fase de saber, ¿no es cierto?, tener los conocimientos, aquí viene este tipo de discusión clínica, que es el aprendizaje basado en problemas, que todos ustedes lo han hecho, ¿no?, que vamos a definirlo ahora. Puede haber un análisis de casos clínicos también, exposición de clase, informe de práctica y desempeño, todo en esta parte que me comienzan ustedes a leer y a conocer y comenzar esas fases iniciales del aprendizaje, ¿no? En la medida que se va avanzando y hacemos seminarios, ensayos, ¿no? Exámenes de pregunta de elección múltiple, que demostramos que sabemos, ¿no? Y luego viene, esta es una parte que es, muestra cómo y hace. Entonces aquí ya no hacemos eso, sino hacemos una coevaluación por 360 por todos los que participan en ese enfrentamiento a un paciente, autoevaluación, simulación, porque hacemos muestra como, portafolio, pruebas como minisex, ¿no? Hasta llevar evaluaciones objetivas, clínicas estructuradas y examen en el paciente real, ¿no? Entonces, una discusión clínica puede estar aquí, ¿no es cierto? Pero puede ser otro tipo de discusión clínica que está por acá. Entonces, hay diferentes tipos de discusiones clínicas. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Vamos un poco a los modelos de discusión, entonces, ya bajo esa mirada. Pues bien, entonces, en esa línea encontramos un primer modelo, que es el modelo de aprendizaje basado en problemas, ¿no? En este tipo de aprendizaje es un enfoque más que nada pedagógico y dése cuenta que esta discusión clínica está centrado en el estudiante, no en el paciente, ¿no? No en el paciente que utiliza problemas o escenarios clínicos como un punto de partida para el aprendizaje. Eso se originó en Canadá, doctor Donald Woods, y en esa línea los aprendizajes basados en problemas usualmente puede que son, o sea, son usualmente casos, pero no orientados al caso en sí, ¿no? De primera línea, sino a preguntas abiertas, a actos reflexivos, como pasos previos, ¿no? Son los primeros pasos que casi todo alumno hace en medicina, ¿no? Su metodología, los estudiantes trabajan con pequeños grupos, ¿no? Con docentes que actúan como facilitadores y se fomenta el aprendizaje autodirigido para identificar brecha de conocimiento, o sea, preguntas abiertas, ¿no? ¿Qué les pareció el caso? De pronto, ¿qué cosa creen ustedes que se podía haber hecho? Entonces, son preguntas abiertas que fomentan sobre todo una autorreflexión para que haya un aprendizaje autodirigido y siempre con un facilitador, ¿no? El impacto del aprendizaje fomenta el pensamiento crítico, la resolución de problemas y las habilidades de comunicación social. La limitación es que se requiere muchos recursos, ¿no? Porque se requiere solamente una biblioteca, computadoras y una alta proporción de estudiantes por estudiante, ¿no? Promedio 1,5, y es lo que vemos en pregrado, ¿no? Que sí se puede dar en el aspecto inicial de discusiones, ¿no? Entonces, este mensaje basado en problemas. Un modelo que es muy parecido, que es el aprendizaje basado en casos clínicos, ¿no? Esta emplea casos clínicos reales o simulados también como base para discusiones en grupos pequeños, cerrando la brecha entre la teoría y la práctica. Por aquí ya se puede ser un proceso de simulación. El origen es una herramienta de enseñanza reconocida internacionalmente, con una larga historia, también utilizada en educación legal y empresarial, no solamente en medicina.
Sus características es que en los casos tienen una narrativa atractiva, fomentando el pensamiento crítico y la empatía. Pero aquí ya sí son preguntas mucho más cerradas, son preguntas más dirigidas, es un caso muy específico, ya no es tan amplio, entonces por eso se habla de aprendizaje basado en casos clínicos, ¿no? La metodología, los estudiantes analizan los casos y discuten estrategias de diagnóstico y tratamiento en grupos pequeños nuevamente, y los facilitadores guían la discusión con preguntas socráticas, ¿no? Médicas. Impacto en el aprendizaje, mejora las habilidades de pensamiento crítico, razonamiento clínico y aplicación del conocimiento. Impacto en el paciente, pues promueve la práctica basada en la evidencia y la confianza en el diagnóstico y tratamiento, ¿no? Que son aspectos que vamos a ver más adelante, un poco más específicamente hablando. Otro, si vamos avanzando un poco en complejidad, digamos, en este tipo de discusiones, el siguiente es aprendizaje basado en equipo, ¿no? En el team. La metodología es colaborativa, donde los estudiantes trabajan en equipos permanentes para resolver problemas, que puede ser equipo de guardia de pronto, ¿no es cierto?, que está establecido. Y es un equipo, ¿no es cierto?, donde está el médico, el residente, el interno, ¿no? El alumno, es todo un equipo, pero usualmente es solamente una sola profesión. Introducido por Larry McNielsen en los 70, fue más en educación empresarial, pero se adaptó a la educación médica hacia los 2000 más o menos, ¿no? La metodología incluye la preparación individual, pruebas de evaluación de preparación individual y en equipo y actividad de aplicación en equipo, ¿no? ¿Cuál es el impacto en el aprendizaje? Que fomenta el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y el aprendizaje entre pares, porque como son varios alumnos, son varios residentes, entonces entre ellos van a nutrirse, ¿no?, de los casos que van aprendiendo. Es escalable para grandes grupos de estudiantes, ya no es un grupo pequeño, sino es un grupo un poco más grande. Como orientado en el aprendizaje entre pares, ya no requiere tanto tutor, ¿no? Es como para el alumno ya más promedio alto, que ya puede hacer tipo de discusiones entre ellos mismos, ¿no? Porque hay un residente, hay un interno, hay un alumno, ¿no? Entonces no se tiene que dar un tutor específico para este aprendizaje. La clave del éxito requiere una formación adecuada de los grupos, rendiciones de cuentas individuales y de equipo, retroalimentación oportuna y un diseño de asignaciones que promueva el aprendizaje y el desarrollo en equipo. Entonces aquí, digamos, el modelo está hecho para que no solamente sea espontánea, ¿no?, digamos, la discusión, sino que tiene que haber un entrenamiento de esos equipos de trabajo. El siguiente paso ya más avanzado, por así decirlo, son las rondas multidisciplinarias, ¿no?, y la colaboración interprofesional. Eh, Aquí, si ustedes se dan cuenta, el modelo ya no está centrado en el alumno, no en el aprendizaje necesariamente, sino está centrado en el paciente, en la mejora del paciente, donde profesionales de diversas disciplinas, los médicos, enfermeras, farmacéuticos, nutricionistas, psicólogo de repente, terapista respiratorio, terapista en general, colaboran, ¿no? Asistente social. Todos colaboran en tiempo real. Es una visita, ¿no?, una ronda, pero con todos los profesionales relacionados a la salud o de salud que tienen que ver con esa atención del paciente. El origen, la eficacia de estos equipos se mostró durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el concepto se extendió en la Ley de Educación para Niños Discapacitados en el año 75 y se vio como un buen modelo multidisciplinario. ¿Cuál es la metodología? Pues la colaboración en tiempo real en la cabecera del paciente con objetivos de tratamiento compartidos y participación de la familia. O sea, no solamente son los profesionales de salud que comparten este tipo de discusión clínica, sino también la familia. Un aspecto que en nuestro medio no es tan sencillo, ¿no? Porque hay familias que pueden entender perfectamente, digamos, la discusión, lo que se está haciendo de pronto, o el compartir a una parte de esa discusión, como que hay otras familias que de pronto no lo pueden entender. Sin embargo, esa parte cultural debería ser superada porque eso, como vamos a ver, o se había bajado ya abajo subrayado, esto ha demostrado disminuir la mortalidad, ¿no? O sea, no solamente hay impacto en el aprendizaje de ustedes, porque mejora la comunicación interprofesional, clarifica roles y simplifica tareas del equipo, sino que impacta en el paciente porque es el único método que ha demostrado que baja la mortalidad hospitalaria, pero no solamente, reduce la estancia hospitalaria y las tasas de reingreso y mejora la situación del paciente. O sea, este modelo, digamos, que a veces nos vemos atraídos como el round, pero el round es solamente básicamente por pocos equipos de profesionales, a diferencia de este que es multidisciplinario, donde tiene que haber todos
los profesionales que participan en la salud del paciente. Y es esa participación que lo hace enriquecedor para lo que se hace con el paciente, porque ahí nos enteramos de muchos detalles que de pronto no vimos en la visita solamente entre médicos, los alumnos, no se logra ver. Pero cuando nos discutimos un caso clínico en una visita, en un round, ¿no? Donde está la enfermera, de pronto nos da información que no conocíamos y nosotros le damos información a la enfermera que ella tampoco conocía o no estaba clara en la indicación, ¿no es cierto? Porque no está el elemento fisiopatológico por el cual damos un tratamiento o indicación. La parte nutricional, aspecto importantísimo en la actualidad para que un paciente pueda ir bien o pueda ir mal, ¿no? Como componente diferencial. El aspecto social, ¿no? Pacientes que ustedes deben haber visto en los hospitales que están con abandono social de algún tipo. Entonces, la asistencia social tiene que ver muchísimo en ese rol, ¿no? El tema del rehabilitador. Vemos cada vez más que los pacientes que están en los hospitales, en áreas sobre todo críticas o no críticas, pues son cada vez de mayor edad, ¿no? Y entonces tiene que haber un rehabilitador, ¿no? Que permita que esos pacientes se reincorporen. Entonces, todos los elementos, la enfermera, el técnico, el psicólogo también, en algunos casos sobre todo, tiene que ver con esa discusión compartida que permite que tengamos una mejor idea. Porque puede ocurrir, ¿no? Cuando esto no sucede, que de pronto viene el médico y deja una indicación, el rehabilitador deja otra, el repente nutricionista da otra indicación que no le correspondía, el enfermera lo ve otro enfoque y al final no hay algo integral, ¿no? Dentro de este modelo de una reunión o discusión, un round multidisciplinario, hay la discusión de morro y mortalidad, que son muy interesantes, los MM eh, que se usan, prácticamente sí son muy interesantes y son de pronto a veces un poco más fácil de poder de realizarlas, ¿no? Donde lo que hay es básicamente un foro estructurado para analizar los casos de pacientes con resultados adversos, ¿no? Como la muerte o complicaciones, con el objetivo de aprender del evento y mejorar el proceso de atención, ¿no? Como les comento, está relacionado con los modelos de discusión clínica, aunque no es un modelo en sí, de aprendizaje en sí mismo, la discusión de morro y mortalidad es una aplicación de colaboración interprofesional en la ronda de multidisciplinaria, ¿no? Permite a los equipos reflexionar sobre el rendimiento y los procesos de pensamiento que llevaron a un resultado específico. Porque usualmente cuando hacemos ese tipo de discusiones, ¿no? Que son, es un buen punto de discusión, se trata a veces de buscar cuál es el servicio, cuál es el médico o el profesional que de pronto falló. Pero el objetivo de estas discusiones no son para buscar culpables. El objetivo de estas discusiones son para ver cómo fue el proceso de atención, cuáles son las barreras, ¿no? Las barreras de seguridad del paciente que fueron salteadas y que se llegó a un desenlace que no debió pasar, ¿no? Para aprender. Porque cuando hacemos este tipo de modelo, lo que buscamos no es el profesional que se puede haber equivocado, sino qué está pasando con el sistema de atención. Porque aunque pueda que haya un profesional que de pronto falló, entonces no es que el profesional falló, sino que el sistema no lo preparó, no lo capacitó, no lo alertó, ¿no? Entonces son cosas que uno debe ver en este tipo de discusiones y que realmente tienen que ser con la convencibilidad del caso, ¿no? Eh, este tipo de discusión, como sabes, parte del MDR, ha demostrado impacto directo en la seguridad del paciente. Hay estudios que han logrado eh, demostrar la reducción de la mortalidad, como vamos a ver en un momento, tanto como ese estudio que van a ver en la página que sigue, de 2.8 a 1.6 de mortalidad. Después la implementación de los MDR incluye la discusión de mortalidad y mortalidad. Reducen las complicaciones, se ha documentado la disminución de la neumonía asociada al mecánico, las infecciones de torrente sanguíneo, resonancia catéter, entre otros, ¿no? Mejora la seguridad del paciente, una comunicación y plan estructurado, elementos clave de las MDR, conduce a una menor tasa de eventos adversos y una mayor seguridad del paciente, ¿no? Pues bien, miren, este es un estudio donde recopiló una revisión de todos los estudios que hay sobre los MDR, no los multidisciplinarios, y en este estudio de Spripati en el año 22, ¿no? Demostró cómo se bajaba la mortalidad de todas las causas hospitalarias del 2.8 al 1.6%, una estadísticamente indicativa de menor 0.05, 0.03 y no es nada despreciable, es una baja de mortalidad
bastante interesante y miren lo que hicieron, implementaron equipos de RAM multidisciplinarios, ¿no? Con un número de pacientes antes de la implementación de 1.054 pacientes y luego implementaron a 1.659 pacientes, ¿no? Y este fue el impacto, ¿no? Y utilizaron servicios de dieta, terapia física, entre otras cosas, ¿no? Este estudio de Carroll del 2006, por ejemplo, también un proceso similar, logró demostrar reducción del 18% de la estancia hospitalaria, reducción de los costos con medio de 1 millón, ¿no? De 2,3 millones, 52,4% reducción de neumonía asociada a biomecánica, 38% reducción de infecciones relacionadas a catéter, ¿no? Y también este otro estudio de Basirani encontró resultados similares, ¿no? Con el tema de colaboración entre interprofesionales. Este estudio de Murray también demostró disminución de la estancia postoperatoria, disminución de los costos, incluyendo sala de operaciones, cuidados intensivos, ¿no? Y mire, esta disminución, ¿no? De 202 a 161 millones, son más de 40 millones, 43 millones que se ahorraron, ¿no? Entonces, estos estudios han demostrado en el tiempo pues, que una simple implementación, no una simple, pero una implementación de un RAM multidisciplinario pues tiene un impacto en la salud y seguridad de los pacientes y que disminuye la mortalidad. Yo creo que por ahí tendríamos que ir pensando. Algunas de pronto reflexiones, el mundo cambió, ¿no? No solamente la IA, sino la tecnología, las TICs están de hace mucho tiempo atrás, ya estamos en leer desde hace años, ¿no? Del año 2000, un poco antes, estamos en la época de la información, ¿no? En la época de comunicación, las TICs, ahora llegó la IA como parte de todo ese proceso, y en las visitas ya tiene que haber elementos que me permitan información a la mano, ¿no? Como parte de esa discusión. No se de discutir, porque los conocimientos ahora están en la tablet, en el celular, en la computadora, está el conocimiento, uno tiene que buscarlo, cambia día a día, así que no puedo decir, ya lo sé, lo que soy día en la mañana, en la tarde cambió, entonces yo tengo que tener información reciente, ¿no? Pues bien, otro modelo, ¿no? Aparte, también interesante, sobre todo reflexivo, es el modelo hipotético deductivo, ¿no? Eh, es el proceso cíclico de razonamiento clínico donde los médicos generan varias hipótesis diagnósticas al inicio del encuentro. Fue propuesto por Mark Jones, ¿no? Ampliamente descrito, y su metodología consiste en la adquisición de pistas, generación de hipótesis, interpretación y evaluación de las mismas, repitiendo el ciclo hasta un diagnóstico definitivo, ¿no? Son ciclos de varias digamos, hipótesis de un diagnóstico presuntivo, ¿no? Aquí también tiene que ver mucho los modelos diagnósticos por patrones, ¿no? Entonces uno ve un patrón, es una pista, ¿no es cierto? Una triada de Beck, por ejemplo, es una pista, ¿no es cierto? Entonces yo digo, entonces por ahí voy viendo, encuentro las pistas, reflexiono, hago una hipótesis y sigo dando ciclos, y sigo dando ciclos, ¿no? Hasta llegar al diagnóstico definitivo que estoy buscando. El impacto en el aprendizaje facilita el pensamiento crítico, reflexivo y la evaluación de información, aunque la especificidad del contenido significa que las habilidades no siempre se transfieren a otros problemas, ¿no? Simplemente es un cuadro reflexivo de un tema. El impacto en el paciente, este modelo asegura la seguridad terapéutica al guiar un proceso de razonamiento sistemático, ¿no? Otro modelo es el marco de toma de decisiones clínicas situadas, ¿no? En este caso, explica la toma de decisiones como un proceso no lineal, ¿no es cierto? Influenciado por el contexto, las características del paciente y la experiencia profesional, ¿no? Aquí se hacen 4 pasos de decisiones situadas. Primero se observa y se recopila pista, ¿no? Algo similar como el anterior. Pero aquí en forma ordenada se interpreta y se emite juicios, se responde a situaciones y se reflexiona y hace evaluaciones de decisiones, ¿no? Entonces, es un poco el modelo, es un poco más lógico, es más lineal, a diferencia del otro, y tiene impacto en el aprendizaje al desarrollo de un conocimiento clínico estructurado, ¿no? Y holístico, porque la forma integral de estos 5 tipos de conocimiento, como el personal, el teórico, práctico, contextual y colaborativo. El impacto del paciente conduce a una atención más efectiva y centrada en el paciente al integrar sus características y preferencias en la toma de decisiones, porque nos veo al paciente de forma, como comentamos, un poco más integral. El otro tipo digamos, discusión es la discusión medicina basada en la evidencia, ¿no? Que es seguro que todos ustedes hablan y trabajan en teoría con todo esto. Pero antes de seguir avanzando, tenemos que entender que hay 2 tipos, bueno, hay varios enfoques,
pero lo que quiero llegar es que la medicina basada en la evidencia, hay quien hace medicina basada en la evidencia, tipo los grupos Cochrane, por ejemplo, que hacen las evaluaciones, ¿no? Los metaanálisis y las acciones sistemáticas, que son el pico más alto de la evidencia, ¿no? Comienza por opiniones de expertos, ¿no? De pronto un poco la opinión de profesionales, la revisión de casos clínicos, pero la parte más alta, avanzando los estudios clínicos, pero la parte más alta de evidencia un poco más a revisiones sistemáticas y metaanálisis. Pero hay gente que se dedica a hacer esas revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entonces, hay gente que hace medicina basada en evidencia y hay gente como nosotros de pronto que usamos esa medicina basada en evidencia. Nosotros somos usuarios de esa medicina basada en evidencia donde buscamos de forma consciente y forma juiciosa la mejor evidencia actual para la toma de decisiones, ¿no? Como hemos conversado, sobre todo con metaanálisis, revisiones sistemáticas o guías, digamos, estandarizadas internacionales para atender a los pacientes, ¿no? Individuales. Ese trabajo continuo de muchas personas que han mejorado el proceso de generación de evidencia clínica a lo largo de las décadas, ¿no? Proponentes clave incluyen a Seiker, Rosenberg, entre otros, ¿no? La metodología tiene 5 pasos, ¿no? Primero, convertir necesidades en preguntas, ¿no? ¿Qué necesita mi paciente para mejorar, ¿no? Para tratarlo, para el diagnóstico, ¿no? Hacemos preguntas, buscar la mejor evidencia, ¿no? De pronto, aquí entra un poco las preguntas pico, ¿no? Si la P de población, la I de intervención, la C del control y la O del resultado, del outcome. Entonces uno dice, ok, este paciente es un hipertenso. Hemos probado que con un calcitotonista no está yendo muy bien. Busquemos la mejor evidencia. ¿Qué características tiene este paciente, ¿no? De tal población? ¿Ok? De repente es afrodescendiente, de repente aparte es un paciente renal, entonces busco esa población, pacientes afrodescendientes, renales, diabéticos, ¿no? El uso de calcio agonista comparado con inyección seca o con otro tipo de medicamentos, ¿no? Eh, ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es lo mejor? ¿No? Entonces voy buscando preguntas, voy buscando evidencia ya escrita, porque no somos usuarios, ¿no es cierto? Para buscar la mejor evidencia. Evaluamos críticamente, porque de pronto en esa evaluación vemos que ese estudio clínico, ese metaanálisis de revisión, ha considerado a pacientes de pronto hipertensos, pero no diabéticos, o diabéticos, pero no hipertensos, o no incluyó embarazada y la paciente es una mujer embarazada. Entonces, la medicina no es tan simple como un solo diagnóstico, sino hay que mixtura de diagnósticos, ¿no? Los estudios clínicos a veces están dirigidos o los estudios, los metaanálisis a un grupo de pacientes, pero no todos los grupos, no la mixtura. Aplicarla en la práctica y evaluar el rendimiento, a ver qué tal fue, ¿no? En esta línea de pensamiento, también quiero decirles que este tipo de evaluaciones, quienes hacen misión de la evidencia, no solo definen el nivel de evidencia o la recomendación en base a los estudios clínicos, ¿no? Es toda una metodología, ¿no? La metodología que se usa, por ejemplo, para hacer una recomendación, también incluye la experiencia clínica, también incluye el costo, también incluye la factibilidad de implementación en el país, ¿no es cierto?, en la región, incluye la opinión del paciente, incluye la opinión del médico, ¿no? Que es metodologías que se usan como la metodología de Great Working Group. Entonces, no es que solamente la evidencia científica del estudio clínico, no. Tiene otros aspectos que tiene que ver. Que promueve el aprendizaje autodirigido, el pensamiento crítico, ¿no? Al evaluar la literatura, fomentando una cultura de mejora continua. Eh, Impacto en el paciente, ayuda a establecer estándares nacionales de atención y promueve la consistencia del tratamiento, lo que conduce a resultados más óptimos, ¿no? Entonces, esto es importantísimo porque nuevamente tenemos toda la tecnología a la mano, ahora con la IA es más fácil, porque lo que teníamos que buscar antes y nos demoramos en buscar revisiones sistemáticas y todo, podemos hacer con un buen prompt y pedir que nos reúna un montón de evidencia de lo que queremos tratar, ¿no? Gran parte del tratamiento que estoy haciendo es hecha estructuralmente con IA, que normalmente yo lo he revisado y conozco un poco, conozco el tema, así que le hemos modificado un poco, pero hay forma de hacerlo en forma científica que permite cierto grado de seguridad, ¿no? Sobre todo con IAs que ya son básicamente para aspectos de ciencia, ¿no? Entonces sí es importante este tipo de evaluaciones, ¿no? Otro, Otra manera de poder discutir, ¿no? Y aquí un poco más centrado nuevamente en el alumno,
es el debriefing clínico, ¿no? Es un periodo estructurado de reflexión que se lleva a cabo después de un ejercicio de simulación o un evento clínico, ¿no? Evaluar un paciente con un paro cardíaco real, ¿no? O un paciente que se compensó por una hipertensión, ¿no? Real. O un paciente que hizo una arritmia real, ¿no? Que ustedes ven digamos, en los hospitales. Entonces, esos pacientes reales o en simulación, se hace un acto de reflexión que vamos a ver de qué se trata. Esto comenzó en el ámbito militar hace muchos años, en la Segunda Guerra Mundial, y justamente se aprendió que después que un grupo de gente entraba, porque ellos trabajan en equipo, ¿no es cierto? Entraban a la guerra en sí y a un miembro fallecía, etcétera, y había problemas, se veía que todo ese equipo pues se deprimía y era mejor sacar al equipo completo y meter otro equipo, ¿no? No solamente a una persona y reemplazarla. Y ahí es cuando comenzaron a reflexionar qué es lo que pasaba, por qué, cuál el comportamiento y también el aspecto médico y vimos y se aprendió que ese acto reflexivo de qué es lo que pasó, cómo pudimos haber evitado esto, qué cosas hicimos bien, qué cosas se pueden mejorar, eso es algo reflexivo, esas preguntas, ese debriefing, no solamente se aplicaba para la parte psicológica de esa época, sino se implementó también en la parte médica en general, ¿no? Y funciona muy bien, que vamos a ver ahorita en un momento. ¿Cuál es la metodología? Una conversación guiada para analizar el desempeño, recibir retroalimentación y reflexionar sobre las acciones, los procesos de pensamiento y los resultados. Esto es, ustedes hacen, como le comentaba, suponiendo que entró un paciente de pronto una cetosis diabética, ¿no? Que está, que está muy ácido, que tiene una arritmia, una hipercalemia muy fuerte, que está de pronto muy deshidratado, y lo hicieron en emergencia y lo trataron como equipo. Ustedes eran parte del equipo, ¿no? Como alumnos, como internos, como residentes, eran parte de ese equipo, ¿no? Aparte el médico también, probablemente, ¿no? Sufrieron un momento de estrés, ¿no? Y agarraron, le pasaron volumen, comenzaron la insulina, vieron el tema de potasio, ¿no? Entonces comenzaron a corregir los problemas. Vieron que eso funcionó o no funcionó o falleció el paciente. Entonces, esa atención real o en simulación, lo que se hace es, pasa el momento y hay una metodología de trabajo para reflexionar por lo que hicieron. En el hospital no siempre es fácil porque después viene otro paciente, entonces no hay tiempo, pero vamos a enseñarles una forma de que sí se puede hacer un tipo de discusión clínica después del momento, ¿no? Idealmente es inmediatamente después, cuando no hay tiempo se puede hacer en un momento posterior. ¿Cuál es el impacto en el aprendizaje? Pues promueve el aprendizaje experiencial. ¿Se acuerdan del ciclo de Kolb? Como han tenido una vivencia, entonces pueden hacer ya una autoevaluación, un momento reflexivo para poder seguir mejorando, ¿no? Y para cuando venga otro paciente nuevamente, entran al ciclo y cada vez van mejorando el aprendizaje. Impacto en el paciente tiene un potencial de mejorar el rendimiento del equipo, lo que reduce directamente los errores y la mejora de seguridad del paciente, ¿no? Porque si yo tenía un paciente que le comentaba, ¿no? Y me di cuenta que de pronto me faltó darle más fluidos, ¿no? Me quedé corto en los fluidos. De pronto no corregí bien el tema con la insulina y el paciente no comenzó a bajar la cetoacidosis que complicó la estancia hospitalaria. Entonces, todas esas cosas que ya viví, ¿no? Entonces, y me di cuenta que no hice bien, pero lo reflexioné, ¿no? Y aquí sí algo interesante. Si ustedes son alumnos de año superior, le enseñan al alumno de año inferior, si ustedes internos le enseñan al alumno, si es residente, le enseñan al alumno, no es decirle al alumno lo que hizo mal, ¿no? En este tipo de modelo, todo se hace con preguntas abiertas, ¿no? ¿Qué les parece que hicieron bien? ¿Qué aspectos creen que ustedes han tratado bien a este paciente con citosis diabética, ¿no? Y nunca negativo, ¿no? ¿Qué aspectos creen que ustedes deben mejorar con el paciente, ¿no? Siempre positivo. Siempre un modelo de respeto, ¿no es cierto? Un modelo horizontal que permita que la persona que vivió el momento, que ya tuvo un estrés, pues baja el estrés primero y pueda reflexionar sobre lo que hizo para que cuando nuevamente venga otro paciente, pues con toda esa vivencia, ¿no? Y con todo lo que aprendió, pues lo vuelva a hacer de una manera cada vez mejor, cada vez mejor. Indudablemente, simulación va mucho mejor en este modelo, puesto que ahí puedo fallar, repetir varias veces hasta hacerlo bastante bien, ¿no? El debriefing es una entonces conversión reflexiva, estructurada, porque tiene un modelo que sigue la simulación a un caso real. Y miren lo que dice, es donde ocurre el 80% del aprendizaje. La experiencia que ustedes han vivido con un caso clínico o una simulación, en este momento, en ese acto reflexivo, es cuando uno aprende.
No es una evaluación, es una facilitación del aprendizaje. ¿Cuáles son esas fases? Hay varios modelos de debriefing, ¿no? Ese acto reflexivo. Este es un modelo GAS, que es un ejemplo nada más, ¿no? Donde el primer paso que ustedes ven ahí es el cierre emocional. Después que han vivido algo fuerte, de pronto una parada cardíaca, hay que, al equipo que está liderando ese acto reflexivo, ese debriefing, tiene que cerrar emociones, ¿no? Preguntar a su equipo cómo se encuentra, qué cosas, cómo se han sentido y sobre todo tratar de que se calmen, ¿no? Una vez que se calmen todo, con una experiencia fuerte de pronto, recién podemos estar tranquilos y podemos comenzar a reflexionar. Y lo primero que hacemos después de estar todos tranquilos es recopilar, ¿no? Recopilar información, es decir, reconstruir lo que vivimos, sin analizar, solamente hacemos resumen de los hechos, sin hacerle juicio, simplemente qué hicimos, ¿no? Llegó el paciente, le tomamos una glucosa, tenía antecedentes, tenía olor a frutas, encontramos cetoácidos, etcétera, ¿no? Describen sin analizar, sin juicio para que la discusión que son de un grupo, ¿no es cierto?, una visita, lo que fue en la guardia, estuvieron 5 personas, pero siempre está conversando en ese espacio, porque de pronto yo no escuché algo, yo no vi algo, pero en la discusión yo quiero entender todo. Entonces simplemente reconstruyen todo lo que vivieron. Cada uno da su parte, y al final dicen, ok, ¿estamos de acuerdo que todos hemos vivido este caso clínico? Sí. Una vez que reconstruimos ese caso, ya recopilamos la información, viene a analizar, ¿no? ¿Y por qué pasó lo que pasó? ¿No? Ahí vienen ya los marcos mentales, recinto del alumno. Y ahí las preguntas siempre son abiertas, ¿no? Quien dirige es, sobre todo, ¿por qué es lo que hicimos, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hicimos bien, ¿no? ¿Qué cosa podemos mejorar? ¿Por qué cosa creen que pasó esto? ¿Por qué piensan que falleció el paciente? ¿Por qué creen que le hizo una arritmia? ¿Por qué cosa creen que no mejoraba esa arritmia? Porque de pronto hay un experto en el grupo que ya tiene la respuesta. Pero si todos queremos aprender en esa discusión, ese experto lo que tiene que hacer es una pregunta abierta. ¿Por qué cosas creen que la rima no se controlaba, ¿no? Y cuando el alumno logra estructurar mentalmente en base a su experiencia círculo de Kolb, porque ya leyó algo así, y recuerda que ese paciente seguía con rima porque estaba muy acidótico, porque la insulina no se hidrató primeramente, que baja un poco la glucosa, etcétera. Entonces dice, fue porque seguía muy ácido, ¿no? Entonces, ese razonamiento de la persona hace que aprenda, ¿no? ¿Y cómo creen ustedes que pudimos haber bajado el ácido nítrico, bicarbonato? No sé, no orientados, sino preguntas bastante abiertas. Una vez que encontramos las respuestas, ¿no? Que ya llegaron las cosas buenas y las cosas por mejorar, viene el sumarizar, resumir, qué aprendimos de ese caso, ¿no? Qué lección nos deja, ¿no? Cómo podemos aplicarlo en el futuro, ¿no? A qué me comprometo a leer, ¿no es cierto? Entonces, el facilitador tiene que ser un personal entrenado, no es que nos nazca y ya somos así, sino que hay que entrenarse para este tipo de discusión. Un debriefing breve es el debriefing talk, es un briefing de 10 minutos, sobre todo en hospitales que no hay tiempo, donde tiene ese orden, ¿no? Tiene la letra T, que es buscar un objetivo. Voy a poner un ejemplo, es un paro cardíaco que ustedes atendieron. Entonces, ¿de qué queremos hablar, no? ¿Qué cosa puede aumentar la seguridad del paciente, no? ¿Qué pensamos que podríamos mejorar para trabajar en el siguiente paciente que no haya estas mejoras, ¿no? Dice, quiero hablar sobre las compresiones que no la vi bien. Ahí puede ser esa idea, ¿no? O otro puede decir, no, no, pienso que eso lo hicimos bien, pero creo que nos demoramos en desfibrilar y posiblemente falleció el paciente, ¿no? De pronto dice, sí, yo creo que ese es más importante, pero si tuvimos el tiempo, creo que no hicimos bien, no pusimos bien las paletas de repente, ¿no? Entonces comienzan a pensar qué cosa de lo que han vivido es lo que de repente marcó un poco la diferencia. Dicen, ya, conversemos la desfibrilación. Primer punto, un solo objetivo, no muchos, un solo objetivo. El segundo paso es letra A, el análisis, ¿no? Entonces, ¿qué contribuyó a que esta situación pues no mejorara, ¿no? Con referencia a la desfibrilación. La pleta no estaba bien puesta, el sitio no era el adecuado, la energía no fue la misma, ¿no es cierto? El paciente tenía una complicación que impidió, tenía un marcapaso por ahí metido. Entonces, ¿cómo podemos mejorar todo esto? El análisis, ¿no es cierto? Y finalmente, el learning, o sea, punto de aprendizaje. Bueno, con lo que hemos conversado ahora, queremos la siguiente vez, ¿no? La pleta vamos a poner en lugar correcto, debajo de la clavícula, línea media axilar, ¿no es cierto? La dosis inicial son 200 joules, tiene que ser lo más rápidamente posible, entre el minuto, entonces aprendimos, ¿no? Y las acciones claves,
qué hará cada uno, ¿no? Cómo se hará el seguimiento, porque la idea es que alguien tome nota para que el siguiente caso pues lo hagamos de esa manera, ¿no? Es positivo, y significa situaciones, evita comentarios negativos, utiliza frases muy neutras, abiertas, dirigido a la búsqueda de soluciones, en vez de culpables, comunicación respetuosa, valorando la aportación de todos, y es paso a paso, ¿no? Marcarse pequeños objetivos, obviamente día a día, ¿no? Y poco a poco se van construyendo, se escriben, y créanme que esto también tiene un impacto positivo sobre el paciente, ¿no? Finalmente vienen los Grand Rounds, ¿no? Que es otra metodología que ustedes la conocen. Es un foro para la educación médica continua que utiliza la ecuación de proceso diagnóstico, también de resultados. Se remonta a la época de doctor William Osler, ¿no? En Johns Hopkins. Y la metodología ha evolucionado. Entonces ya mejoró, ha cambiado un montón, ¿no? Y de la instrucción al lado de la cama, ¿no? Con varias personas, presentaciones estructuradas, a menudo en línea ahora, que cubren casos clínicos, investigaciones, ética o tema de especialidad, ¿no? Entonces ya se un poco masificado y ya se ha hecho en línea también. ¿Cuál es el impacto del aprendizaje? Sigue como un puente entre la práctica y la clínica y la investigación, ¿no? Como se discuten varios aspectos, varios enfoques, varios ángulos, entonces fomenta no solamente el aprendizaje clínico, sino también la investigación. Fomentando la medicina basada en evidencias, definitivamente, porque haber un espacio tranquilo de discusión ya no es solamente para ver al paciente inmediatamente, sino en toda la estructura me permite hacerlo un poco mejor. Mejora la calidad de la atención y a mantener los profesionales actualizados con los últimos avances y mejores prácticas. Sobre este punto, en los Grand Rounds y en general la visita diaria, ¿no? Que tenemos, el concepto que debe haber en la actualidad es que por lo menos un miembro del equipo debe tener la tecnología, tener en línea toda la información. Como conversaba hace un rato, ya los maestros dejaron de ser maestros porque emanan el conocimiento, ¿no? El conocimiento y la verdad ahora está en el celular, en el iPad, en la computadora. Ningún médico puede decir que conoce todo de su especialidad porque ya eso no existe. Hay tanto conocimiento en línea que la verdad está ahí, pero siempre voy a estar del maestro, del facilitador, para que me oriente, ¿no? Sobre dónde es la mejor búsqueda, cuál es la mejor biografía, cómo es la forma de encontrarla, y el detalle, ¿no? El detalle que de pronto no está escrito ahí, ¿no? La experiencia es muy importante. Entonces, les comentaba que en la visita, en el Gran RAO, ¿no? En las discusiones que hemos comentado, tiene que haber una persona joven digamos, de que lidera con un elemento en la mano donde sea la mejor evidencia, ¿no? Y hay múltiples aplicativos ahora, porque no solamente la IA, ¿no? Porque la IA de repente me va a tomar un poco de tiempo, quiero una visita un poco, un RAO rápido, no quiero un RAO que demore todo un día, ¿no? Sino de repente ahora hay aplicaciones como UpToDate, que creo que casi todas veces lo tienen, donde hay muy buena evidencia, muy buenas revisiones en línea y que me permiten tener seguridad de que de pronto el paciente recibe lo correcto, ¿no? O de pronto es un paciente que tiene varios medicamentos y estos aplicativos pues tienen interacciones medicamentosas. De repente tiene 5 o 6 medicamentos y le estamos dando nada más y entre 2 o 3 hace que el efecto se multiplique o lo está bloqueando y de repente no mejora o se empeora, simplemente porque nadie se fijó que eso estaba ocurriendo de esa manera, ¿no? Es importante que usted lo vea. Pues bien, entonces con todo esto que hemos conversado hay que ver los impactos, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, el tipo de discusiones que pueden tener impacto en el aprendizaje, ¿no? Como habilidades cognitivas, los conocimientos, ¿no? Modelo que fomenta el pensamiento crítico, ¿no? El razonamiento, la resolución de problemas, como cuál, la discusión de casos clínicos, aprendizaje basado en problemas o en equipos, ¿no? Son las 3 primeras que son herramientas transformadoras que promueven la participación activa y aplicación de habilidades prácticas, algunos con poco recurso, otras con autodireccionamiento o entre pares, acuérdense, ¿no? Los casos clínicos es entre pares. El team ya es completo, ¿no? Modelo hipotético deductivo, guía un proceso sistémico para la toma de decisiones diagnósticas, mejorando el conocimiento profesional, ¿no es cierto? Es deductivo, razonado, igual que el marco de toma de decisiones clínicas, ¿no? Ofrece un enfoque estructurado y reflexivo, conduce a una atención más efectiva y centrada en el paciente. Entonces, todo esto me permite, si lo veo desde ese punto de vista, a adquirir en aprendizaje habilidades cognitivas, ¿no? ¿Qué impacto tiene en el aprendizaje las habilidades interpersonales y autodirigidas? Pues el otro es conocimientos, ¿sabes? Pero ustedes como médicos o futuros médicos van a trabajar
con otros profesionales de salud, ¿no? Y es algo que, como les he mostrado, tiene un impacto hasta en la mortalidad, acorta la estancia hospitalaria, acorta las infecciones, se mueren menos, cuando interprofesionalmente compartimos, ¿no? Trabajamos juntos. Como se ve en esa lámina, esa figura, pues, del médico, la enfermera, el asistente social, el terapeuta respiratorio, el nutricionista y la familia. Entonces, cuando todos nos ponemos de acuerdo, los resultados van a mejorar, ¿no? Si bien es cierto, el aprendizaje basado en problemas, en casos clínicos, en teams, también mejora la confianza en la comunicación sobre todo, pero el MDR, que es el multidisciplinario y el interprofesional, aclaran los roles, mejoran la comunicación entre disciplinas y fomentan una cultura de colaboración, ¿no? O sea, cómo me interrelaciono. Eh, lo que sería el basado en problemas y basado en evidencia, se enfatiza en el aprendizaje autodirigido, ¿no? Capacitando a los estudiantes para identificar algunas lagunas de conocimiento y asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional. Y el debriefing clínico promueve el aprendizaje experiencial y la mejora continua a través de un proceso de reflexión estructurado, ¿no? El impacto en el paciente en cuanto a la calidad y seguridad y errores, ¿no? Como ya comentamos, el MDR, el multidisciplinario e interprofesional, son vehículos poderosos para mejorar la calidad y la seguridad de atención que contribuyen a una atención segura y fiable con menor tasa de errores, ¿no? El debriefing clínico también mejora el rendimiento del equipo, lo que reduce directamente los errores y aumenta la seguridad del paciente, ¿no? Y la medicina basada en la evidencia aplica la mejor evidencia para promover la consistencia del tratamiento, seguridad de resultados óptimos, entre otros, ¿no? El- la mortalidad, estancia y satisfacción, pues como conversamos, los multidisciplinarios y medicina basada en evidencia son los dos modelos que han mostrado en el tiempo que tienen un impacto importantísimo en disminuir resultados, digamos, significativos en los pacientes, incluyendo la baja mortalidad, la duración de estancia y la tasa de ingreso. Y cuando se mezclan la multidisciplinaria con medicina basada en la evidencia, aumentan la atención centrada en el paciente y la toma de decisiones compartida, integrando los valores y preferencias del paciente con una relación de alta calidad, ¿no? Que a veces no la miramos o no la pensamos, ¿no? Conclusiones y claves, bien, digamos que todos los modelos que he mostrado ahora, no es que uno sea mejor que el otro y que usemos uno, todos se complementan, ¿no? Todos tienen sinergias entre los modelos. No es que solamente hagamos uno, se dan cuenta, hemos usado el MR de alta consistencia, baja la mortalidad, etcétera, pero hemos mostrado que como pedagógico va muy bien, basado en problemas, basado en casos, basados en equipos, ¿no? Todos se usan finalmente, tienen su espacio, uno más inicial y otro más avanzado. Los marcos de razonamiento hipotético deductivo, toma de decisiones, explican los procesos de pensamiento subyacentes. Les ayuda también un poco a ver cómo están esos modelos mentales, ¿no? Y los modelos operativos, como el MR y el debriefing, aplican las habilidades en tiempo real para mejorar la seguridad y resultados del paciente, ya un poco más allá de todo eso, pensando en el paciente, ¿no? ¿Qué podemos recomendar para la adopción? Los modelos más recomendados, bueno, el MR y el IPC que hemos conversado, son esenciales para su impacto directo e incuantificable en la seguridad del paciente. Mencionan esa evidencia también fundamental para asegurar la calidad, ¿no? Hemos visto que son los dos modelos que van en ese sentido. Y sin embargo, basado en problemas, casos clínicos y teams, son vitales para la formación de futuros profesionales, desarrollando habilidades cognitivas y desarrollos esenciales. El fin clínico es un componente crucial para la reducción de errores, el aprendizaje continuo en entornos de alto riesgo, sobre todo, ¿no es cierto?, emergencia, casos intensivos, y el marco de toma de decisiones clínicas situadas es valioso para una toma de decisiones holística, en forma integral y centrada en el paciente. Estrategias también, formación de líderes, hay que invertir un poco en la capacitación de facilitadores, todo esto no es que puede ser espontáneo, se tiene que instruir, tiene que capacitar, ¿no? Líderes para garantizar una implementación de la calidad, cultura de la seguridad, fomentar un entorno de valores de la reflexión, el respeto y la seguridad psicológica para una discusión abierta y honesta, ¿no? En realidad los tiempos ya cambiaron, no porque sea otra generación, sino simplemente hemos aprendido que es mejor aprender, se aprende mejor en un momento, un espacio de tranquilidad y de seguridad psicológica. ¿Qué es esto, no? Es cuando el alumno se siente seguro de poder expresarse tal cual, ¿no? Lo pensó así, mm, podría pensarse que de pronto es medio raro su pensamiento, pero es lo que pensó. Yo tengo que la seguridad psicológica que él puede expresarse y decir lo que siente, cómo lo vivió,
y que yo voy a interpretarlo de esa manera sin criticarlo y menos burlarme de esa persona, ¿no es cierto? Porque está aprendiendo, ¿no? Está aprendiendo y no todos aprendemos exactamente igual. Hay más de 10 tipos de inteligencia, así que hay que verlo de otro punto de vista. Integración de modelos, hay que combinar estratégicamente los modelos que hemos visto hoy día, entre otros, ¿no es cierto? No todos son, no es que hay uno más robusto, sino todos son sinérgicos, eso hemos quedado. Retroalimentación continua, implementar un proceso sistemático para la retroalimentación oportuna, esencial para el desarrollo individual y el equipo, ¿no? No, es importante que de una manera se evalúe eso en forma diaria y participación del paciente, incluir activamente a los pacientes y la familia en la toma de decisiones para mejorar la adherencia al tratamiento y la confianza. Aquí van a encontrar toda la biografía que he tenido oportunidad de revisar, ¿no? Así que lo pueden tener y ahí está el código QR para que ustedes lo puedan trabajar también y leerlo, verlo, revisarlo, comentarme de repente algo que están de acuerdo, algún otro método que ustedes consideran, ¿no? Y para así conversando sobre este tema. Eso lo quería traer a ustedes. Estoy en el tiempo. Si desean una pregunta, encantado de poder contestar. Excelente exposición, doctor. Muchas gracias por la presentación. Y chicos, si tuvieran alguna pregunta, es el momento de hacerla. Doctor, me escriben una pregunta que dice, en su experiencia, ¿cuál modelo de discusión de caso clínico le ha funcionado mejor? Como comentábamos hace un ratito, no hay un modelo que sea mejor que en otro. Todos se suman, ¿no? Todos se suman. Y depende también del objetivo. Si estoy pensando en aprender, ¿no es cierto? La discusión de casos clínicos basada en problemas, en equipo, van bien, pero tiene que ser con equipos pequeños, pensando en el alumno, ya no pensando en el paciente, ya no en la visita, sino después de la visita, ¿no? Los rounds siguen siendo importantes, son útiles, ¿no? Eh, Sin embargo, un round multidisciplinario, ¿no? Donde no solamente sean los médicos, sino también las enfermeras, el personal de nutricionista, rehabilitador, tiene mayor impacto, ¿no? En realidad ahorita la tendencia en general es tener ese tipo de abordaje multidisciplinario, ¿no? Eh, Algo que hacemos en mi hospital, sí hacemos alguna vez que otra interdisciplinario, no con la frecuencia que quisiéramos, no estamos todavía, no lo vamos a convencer a todos en hacerlo así. Sí hacemos en mi hospital los casos de morro y mortalidad, ¿no? Todos los meses discutimos un caso de morro y mortalidad, siempre con la mirada de aprender, ¿no? Con decir acá está el culpable. Ya aprendimos que la mejor forma de entender es que cuando un paciente se complica, no es que falló un profesional, sino falló el sistema, ¿no? Es un sistema que algo cayó en la barrera de seguridad y hay un ejemplo clásico del queso, ¿no? Suizo que tiene un montón de huecos, pero no pasa nada. Una PC no puede pasar, pero cuando caen varias barreras entonces, de seguridad es cuando ocurren los problemas. Entonces, eso ayuda bastante y como ustedes han visto, cuando se analiza esos casos clínicos, que si lo hacemos, se encuentran errores, caídas de barreras que me permiten mejorar, ¿no? De pronto vi que, qué sé yo, faltaba un medicamento, faltaba un proceso, faltaba un examen auxiliar, ¿no? Y que pues esa suma de errores, el paciente tuvo una complicación, pues lo implementamos, mejoramos, ¿no? Indicadores claros de que algo falló, ¿no? Algo que sí me gustaría que ustedes apoyen, ¿no? Y que hagan cambiar un poco esa visita de la mañana, esos rounds, o esos interdisciplinarios o casos clínicos patológicos, ¿no? Muerte y mortalidad, es que ustedes empujen a que haya alguien del equipo con una tablet, un dispositivo que permita tener la información basada en evidencias en la mano, ¿no? En la mano, que no se vea que así nos acostumbramos a escuchar que los alumnos no está con celular, ni tablet, ni nada, ni comunicados, ¿no? Cuando está la información, la actual, ¿no? La de hoy día, que puede ser muchísimo para el paciente, ¿no? Hay que cambiar un poco esa manera de ver la comunicación.
Muchas gracias, doctor. Chicos, si no hay más preguntas, nos tomamos una fotito final. Doctor, Ujú. reaccionen, por favor, chicos, a ver, la una, las dos y a las tres. Listo. Listo, doctor. Muchas gracias por su contribución en esta tarde. La ponencia ha sido de mucha ayuda para nosotros y va a quedar grabada por si queremos repasarla una y otra vez. Ok, Muchas gracias. muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.